Comenzamos con la unidad número 5, titulada Integración y regulación en el organismo humano, sistema nervioso. En esta primera clase trataremos el tema comunicación intercelular. A lo largo del proceso evolutivo, los primeros organismos pluricelulares fueron el resultado de organismos unicelulares que comenzaron a agruparse formando colonias. Con el paso del tiempo, las interacciones entre las células empezaron a ser beneficiosas. Las células se fueron especializando y esto permitió que cumplieran con determinadas funciones, dando lugar a la existencia de organismos complejos. Pero también las células incrementaron el grado de dependencia entre ellas y resultó necesario que sus actividades se llevaran a cabo en forma coordinada. Por lo tanto, para el funcionamiento de los organismos pluricelulares se requiere una fluida comunicación intercelular que regule el desarrollo, la organización de los tejidos y las funciones de los órganos. En la comunicación intercelular, las células transmiten información para promover o modificar ciertas actividades o funciones en otras células. Las células, entonces, al agruparse, forman distintos tejidos. Estas células de un determinado tejido en un organismo pluricelular se encuentran inmersas en la matriz extracelular. La matriz extracelular tiene características propias en cada tejido. Por ejemplo, en el hueso está calcificada y en las córneas es transparente. Así podemos encontrar distintos tipos de matriz extracelular. Las moléculas que constituyen la matriz extracelular de un tejido son producidas y secretadas por las células que constituyen el tejido. Estas moléculas son, por un lado, proteoglucanos, polisacáridos unidos a proteínas, muy hidratados, forman un gel donde se encuentran proteínas fibrosas. Por ejemplo, colágeno, que otorga resistencia a la tracción, elastina, que es un tipo de fibra elástica, es decir, tiene la capacidad de recobrar su conformación inicial después de una deformación, y fibronectina, que es una glucoproteína que une proteínas de la matriz y de la membrana celular, contribuyendo a la organización de la matriz y al anclaje de las células. Las moléculas de la matriz extracelular interactúan con moléculas de la membrana y con el citoesqueleto de las células. Todas estas interacciones son esenciales para el funcionamiento celular, para el mantenimiento de la forma de la célula e incluso para el mantenimiento de la diferenciación celular adquirida durante el desarrollo. Las células que forman un tejido se unen entre sí por medio de adhesiones celulares. Por ejemplo, uniones de anclaje mantienen unidas las células en el tejido muscular.
o uniones impermeables o de oclusión. Unen y sellan las membranas de las células, por ejemplo, en el epitelio que recubre el intestino. De esa manera evitan que puedan pasar sustancias entre los espacios celulares desde la luz intestinal a la sangre directamente. La comunicación entre las células de un organismo pluricelular puede establecerse a través de tres mecanismos: moléculas señalizadoras de membrana, uniones comunicantes y mediadores químicos. Las moléculas señalizadoras de membrana son glicoproteínas y glicolípidos de la membrana que permiten la adhesión y el reconocimiento entre células vecinas que forman un tejido. Los oligosacáridos que constituyen a estas glicoproteínas y a estos glicolípidos están formados por un número pequeño de monosacáridos, distintos entre sí, unidos en estructuras ramificadas. Por lo tanto, tienen ciertas propiedades especiales que permiten que intervengan en el reconocimiento intercelular. Es como una interacción llave-cerradura. Estas estructuras de oligosacáridos unidos a proteínas y unidos a lípidos tienen de alguna manera información contenida, que es el resultado de la información que se expresa a partir del ADN, que lleva a la síntesis de proteínas, en este caso de enzimas, que en el aparato de Golgi participan en la síntesis o en la modificación de estos oligosacáridos que luego van a aparecer en la superficie celular y podrán participar en este tipo de interacciones de reconocimiento entre las células. Otro tipo de comunicación está dado por las denominadas uniones comunicantes, que se establecen a través de canales proteicos que se encuentran en las membranas de células vecinas. Cada canal está formado por varias subunidades proteicas y cada canal puede estar cerrado o por el movimiento de las subunidades puede abrirse. Esto se representa en la figura de la izquierda. Cuando los conductos de dos células adyacentes están alineados, se establece un canal acuoso entre ambos citoplasmas. Esto lo podemos ver en la figura de la derecha. Por estos canales pueden pasar elementos y moléculas pequeñas, iones inorgánicos, monosacáridos, aminoácidos. No pueden pasar proteínas ni ARN mensajero, porque si estas moléculas pudiesen pasar de un citoplasma a otro, una célula podría controlar la actividad de la otra, modificando la producción de sus proteínas o incorporándole proteínas que no son producidas por esa otra célula. Aplicaremos este tipo de comunicación cuando estudiemos la comunicación entre neuronas, que se denomina sinapsis eléctrica. Y el tercer tipo de forma de comunicación entre las células corresponde a los mediadores químicos.
Los mediadores químicos son moléculas liberadas por unas células, a las cuales denominamos células secretoras, que actúan estos mediadores en principio sobre otras células, a las cuales denominamos células blanco o células diana. La secreción de los mediadores químicos se realiza por difusión a través de la membrana o por exocitosis. Es necesario el reconocimiento por parte de la célula blanco a través de una proteína denominada receptor que interactúa específicamente con el mediador químico. Dada esta interacción, se genera una respuesta en la célula blanco. Los receptores en la célula blanco se ubican en la membrana o en el citoplasma. Encontraremos mediadores químicos que podrán atravesar la membrana y en ese caso el receptor estará en el interior de la célula. Otros mediadores químicos no atraviesan la membrana y los receptores se encuentran entonces en la superficie de esta membrana. Podemos clasificar a los mediadores químicos según el espacio al cual son liberados. Y entonces hablamos, en primer término, de mediadores químicos locales. Las células secretoras liberan el mediador químico a su espacio inmediato y actúan los mediadores sobre las células vecinas. En este caso podemos hablar de comunicación paracrina cuando el mediador químico actúa sobre células próximas, vecinas, pero distintas a la célula secretora. También vamos a encontrar otra forma que es la comunicación autocrina, donde la molécula señal liberada por una célula secretora puede actuar sobre la misma célula o sobre células del mismo tipo que integren ese tejido. Por ejemplo, veremos la acción de mediadores químicos locales en el proceso inflamatorio cuando estudiemos las respuestas del sistema inmunitario. En esta diapositiva se encuentran representadas las dos formas de señalización, paracrina y autocrina. A la izquierda vemos la señalización paracrina, donde una célula secreta un mediador químico a su espacio inmediato y el mediador químico actuará sobre células vecinas que presentan el receptor específico. A la derecha vemos representada la señalización autocrina. Una célula libera un mediador químico que puede actuar sobre la misma célula que presenta un receptor específico para dicho mediador. El segundo tipo de mediador químico corresponde a las hormonas. Las hormonas son mediadores químicos secretados por células al torrente sanguíneo. Por la circulación sanguínea recorren todo el organismo y actuarán sobre aquellas células que presenten el receptor específico. A estas células, como decíamos antes, las denominamos células blanco o células diana. El tercer tipo de mediadores químicos corresponde a los neurotransmisores.
son mediadores químicos liberados por las neuronas a una unión especializada denominada sinapsis química. Las neuronas presentan ramificaciones de su membrana. Una de las ramificaciones es de mayor tamaño y longitud y es conocida como axón. Por el axón viajan señales eléctricas para comunicarse, para enviar un mensaje hacia otra célula. El axón en su parte terminal se ramifica y cada una de esas ramificaciones se comunica con la membrana de otra célula a través de esta interacción que conocemos como sinapsis química, que está representada en la figura. En la sinapsis química se libera el mediador químico, o sea, el neurotransmisor, que actúa sobre los receptores de la célula blanco. Observamos que este caso es diferente al anterior. Las hormonas son liberadas a la sangre, recorren el organismo y actúan sobre aquellas células que presentan el receptor. En cambio, en este caso, la señal eléctrica viaja por una ramificación de la célula nerviosa y el mediador químico se libera sobre la membrana de la célula blanco. En las próximas clases correspondientes a la unidad número 5, luego de esta breve introducción sobre la comunicación intercelular, abordaremos los siguientes temas. En primer término, las características generales del sistema nervioso, luego los fenómenos de bioelectricidad, o sea, las modificaciones eléctricas que ocurren en la membrana de las células nerviosas, posteriormente las formas de comunicación entre las células nerviosas, sinapsis química y sinapsis eléctrica. Analizaremos el fenómeno de la neuroplasticidad, del cual ya hemos hablado en unidades anteriores, y finalmente varias clases referidas a anatomía y fisiología del sistema nervioso central. Muchas gracias.